Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nuevamente estamos por acá. Vamos a continuar con lo que fue la clase del día sábado. Recuerden que nosotros no tenemos clase los días domingos. Todas las clases las pueden ver en diferido, sobre todo para esas personas que no tuvieron la posibilidad, no tuvieron la oportunidad quizás de conectarse el día sábado por la jornada laboral. Lo que nosotros estábamos hablando el día sábado era un tema fundamental y relacionado con esa parte, entre comillas, de la epidemia de autismo. Acá me voy a devolver a la última diapositiva que tuvimos. Y mencionábamos que, entre comillas, es un término de epidemia porque muchas personas dicen, han aumentado los casos, ¿por qué hay más casos? ¿Qué pasa? ¿Que de pronto hay más personas naciendo con autismo? No. Les mencionaba que sí, la población mundial de pronto aumentó considerablemente en las últimas décadas, pero que cuando hablamos del término epidemia no es un término preciso, no es un término claro que se deba utilizar en el trastorno del espectro autista y que ese aumento de casos se debe a otras cosas diferentes a una epidemia. Hablábamos que hay mejorías en esa parte del diagnóstico clínico, que hay más herramientas, que hay mucho más conciencia sobre lo que es el espectro, que anteriormente de pronto no eran tan activos los casos antes de los 3 años. Hoy en día, afortunadamente, sí, se buscan considerablemente los casos, ya por ejemplo, los docentes que tienen formación en autismo, ya la parte clínica, entonces busca activamente más esos casos en niños más pequeños y que hay mejores instrumentos para la detección y el diagnóstico y no solamente con una lista de chequeo. Mencionábamos que afortunadamente hay mejor información, tenemos más acceso a ella, entonces no es un término que se deba utilizar. Hablemos de la frecuencia del autismo, es decir, esa parte de la prevalencia del autismo, según esa Organización Mundial de la Salud, hay uno en cada 160 niños, es decir, si lo ponemos o lo extrapolamos a los colegios o a las instituciones educativas donde hay mucha cantidad de niños, al menos uno de ellos debe tener autismo en cualquier nivel. Entonces, acá es importante mencionar que entender o hacer o clarificar lo que es una tasa de prevalencia va a variar entre un país a otro, va a variar entre una región a otra, porque no todos los países y no todas las regiones van a tener esa misma capacidad diagnóstica. En alguna clase mencionábamos cómo entonces es mucho más fácil para las personas que habitan de pronto en la zona eh, citadina en la ciudad, a diferencia de pronto de una persona que vive en una zona rural de difícil acceso, donde de pronto para llegar a un centro especializado de salud se puede demorar unos 4 o 5 horas y no estoy exagerando. En todos los países es así, sobre todo, por ejemplo, en Colombia, donde la zona rural o de pronto 5 o 6 horas para llegar al colegio, entonces realmente no es la prioridad de ellos dar un diagnóstico. Entonces la prevalencia cambia. El hecho de que una persona no tenga oficialmente el diagnóstico, no tenga oficialmente clínicamente el diagnóstico, el nombre, no quiere decir que no sea una persona con autismo. Entonces es importante entender que las tasas de prevalencia van a variar entre país y región por esas diferencias en los criterios y el diagnóstico y la disponibilidad también que van a tener las personas a esos accesos y a los servicios de, de salud.
Te contamos entonces que esa frecuencia del autismo va a variar de un país a otro, de una región a otra. De hecho, tenemos esto, establecer esas cifras exactas de una prevalencia es muy difícil, es complejo. ¿Por qué? Primero porque tenemos diferentes niveles de gravedad, que son los niveles de apoyo que nosotros veíamos el sábado, que lo terminamos de ver el sábado. Entonces varía enormemente de un nivel 2 a un nivel 3, de un nivel 3 a un nivel uno, y no solamente entre diferentes niveles, sino también entre diferentes personas, donde a veces hace difícil que en la misma persona, a lo largo del tiempo, se pueda de pronto ver esa gravedad. Y eso lo clarificábamos un poco, como una persona entonces que con buenas intervenciones, que con buena metodología académica, que con buena intervención terapéutica puede pasar de un nivel 2 a un nivel uno después de un tiempo, con los apoyos adecuados. Eso sí, eso depende mucho también de la individualidad, y que también depende por lo segundo, porque algunos síntomas pueden ser más marcados, pueden ser de pronto más intensos a cierta edad, pero pueden fluctuar posteriormente en naturaleza, pueden fluctuar posteriormente en cuanto a la gravedad, que es lo que es lo que les estaba mencionando de los niveles de apoyo, lo que a veces hace que esos perfiles clínicos sean muy diversos en momentos muy diferentes. Llegamos a un tema importante, ya les voy a decir por qué, y resulta que el tema de la mujer autista es un tema que hace muy poco se ha venido estudiando. Digo hace muy poco relativamente porque eh, las investigaciones se han centrado más de pronto en el autismo masculino y no tanto en el autismo femenino. Entonces, la visión actual acepta que sí existe un sesgo significativo de género en el diagnóstico. Ojo, no porque más niños con autismo tengan autismo, sino porque más niños son diagnosticados en comparación con las mujeres, porque es más fácil la detección. Pero no quiere decir que el autismo sea mayor en niños o que el autismo sea principalmente diagnosticado en niños. Afortunadamente, hoy en día hay pues mayores conocimientos frente a ese autismo en las mujeres. Antes no. De hecho, antes, y ha cambiado el autismo en las mujeres mucho. Primero se pensaba que el autismo en las mujeres era mucho más profundo que en los hombres, pero era principalmente por lo que mencionábamos, por ese síndrome de Rett, donde el síndrome de Rett hacía parte en el DSM-4 y hacía parte del CIE-10 de lo que era el autismo, donde vimos entonces que hay 5 subdivisiones o 5 subtipos de autismo. Entonces se pensaba que, claro, el autismo en la mujer era, entre comillas, más profundo, más severo, porque recuerden que lo que pasa en el síndrome de Rett, que es un síndrome genético, ya no hace parte del autismo, es que hay una involución entre los 6 y 18 meses, donde las niñas principalmente tienen este síndrome, y que pues ya después de adquirir, por ejemplo, el lenguaje, hitos del neurodesarrollo en general, pues se retrasa. Pero ahora, en general, en las cifras, varones superan en número a las mujeres en torno a 3-4-1 en la infancia. En la infancia, pero ya luego se nivela un poco, cuando ya de pronto la mujer consulta por algún otro tipo de aspecto clínico, ya les voy a explicar por qué, y realmente se dan cuenta que no era ansiedad, no era depresión, no era fobia social, sino que era un autismo. Y que hay una mayor conciencia de que el diagnóstico en las niñas con frecuencia se demora no en aparecer, sino en diagnosticar. Es decir, me refiero a que hay una mayor conciencia de que el diagnóstico en las niñas se demora porque los sistemas de diagnósticos actuales van a fallar en esa identificación, van a fallar en esas dificultades más sutiles en las mujeres. Entonces, claro, es mucho más probable que los intereses o que esas preocupaciones de las mujeres, las preocupaciones especiales, sean centradas de pronto en aspectos socialmente más, entre comillas, aceptados desde los roles sociales. Entonces, el maquillaje, la moda, las estrellas de pop, el cine, y que son socialmente más convencionales, sin entrar de lleno en los roles de género, porque no se trata de eso, pero sí son temas que de pronto son muy diferentes a los temas de los hombres. Entonces, claro, acá también debe haber un distanciamiento social, que son los dos criterios principales que nosotros mencionábamos, de hecho, el sábado,
Entonces es importante entender que ese distanciamiento social de las mujeres a menudo se atribuye a una timidez, a una falta de capacidad social y que también hay mejores capacidades en las mujeres para tener un camuflaje social, ese enmascaramiento social o imitar un comportamiento socialmente correcto, que también da lugar pues a una ausencia de diagnóstico o a un diagnóstico incorrecto, porque pues en algunos casos puede ser la niña tímida del salón, la niña tímida del trabajo, pero no van más allá de, no es timidez, es una dificultad en la reciprocidad socioemocional, es una dificultad en la lectura del contacto social, entonces hay que analizar muy bien. Sobre todo actualmente, pues hace una década, digámoslo, de ese tema, pues como a nivel temporal, se viene ya incrementando como esa mirada importante a las mujeres, porque anteriormente cayendo en esos roles sociales, las mujeres, pues la mujer de pronto culturalmente siempre se ha visto como más tímida que el hombre o de pronto desafortunadamente más sumisa que el hombre, pues también por cultura que hoy en día ha cambiado mucho, entonces se ha asociado más con esto. Entonces, esta frase es muy importante. El autismo en mujeres ha sido subestimado con un diagnóstico tardío debido a descripciones centradas en hombres. Las mujeres autistas tienden a camuflar sus síntomas, lo que dificulta su identificación y esto genera una doble vulnerabilidad exacerbada por el machismo y la falta de servicios adecuados. Es crucial visibilizar sus necesidades y sus derechos. Entonces, acá llego acá. Se necesita más preparación, más conciencia sobre el autismo en la mujer, por lo que les menciono. Esas habilidades sociales o en el autismo, las mujeres pues tienen una presentación muy diferente a lo que es el autismo en los, no, en los hombres. A veces de pronto eso lleva a que no sean diagnosticados correctamente. De hecho, muchas mujeres han sido diagnosticadas con ansiedad o han sido diagnosticadas de pronto con otro tipo de perfil clínico y no realmente el perfil clínico que atribuye el autismo. Entonces, las habilidades sociales de las mujeres suelen, de hecho, mostrar mejores habilidades para imitar comportamientos sociales, para aprender a lo que es enmascarar, a lo que es el camuflar sus dificultades sociales, lo que pues, puede hacer que sus desafíos sean desaparecidos o, perdón, desapercibidos en un grupo social. Los intereses, de hecho, pues lo que les menciono, mientras que los niños con autismo pueden tener unos intereses de pronto menos convencionales, como las partes específicas de un carro o los trenes o los números, los intereses de las niñas pueden estar de pronto más en lo que les mencionaba, en revistas, en uñas, pues algo así, pero no todo el mundo va a tener ese tipo de comportamientos. Entonces, claro, hace que los temas sean, entre comillas, más normales, esa palabra no me gusta, pero para que me comprendan, y que se dificulte también esa parte de la identificación del diagnóstico. Y las niñas, de hecho, se esfuerzan más para lograr encajar en lo que son grupos sociales, ellas desean, en general los hombres también desean estar en grupos sociales, pero igual van a experimentar esos desafíos para mantener las amistades a largo plazo, porque pues de hecho igual van a tener esos problemas en la comunicación. Siempre, sea en el autismo mujer o el autismo hombre, vamos a tener esas deficiencias en la comunicación social recíproca, en la presencia de intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Hay algo importante y es el apoyo emocional en todas las personas con autismo, pero sobre todo en las mujeres autistas, porque ellas buscan apoyo, ellas buscan comprensión. em, en comunidades, a veces llegan con una sospecha diagnóstica de algo completamente diferente a un autismo. Ya en la evaluación clínica es cuando nos damos cuenta que es que no es un diagnóstico de ansiedad, no es un diagnóstico de, de depresión primario, puede ser secundario, sino que venía de. Entonces, claro, el diagnóstico va a estar tardío porque a veces esas diferencias en la presentación del autismo mujer-hombre
hace que sean poco diagnosticadas o que sean diagnosticadas ya en una vida adulta, cuando ya de pronto las expectativas sociales las han superado y no reciben un diagnóstico adecuado. Entonces eso también es un llamado como a esos sistemas de diagnóstico para que nos pongamos muy alertas sobre las sospechas de una mujer con autismo. Entonces, igual van a tener problemas mentales concomitantes, van a desarrollar problemas de ansiedad, van a desarrollar problemas de depresión, de trastornos alimenticios también, debido a esas dificultades que van a experimentar de manejar las expectativas sociales, de no entender de pronto lo que los grupos sociales exigen de ella, lo que son las demandas emocionales. Entonces, muchas mujeres no reciben el diagnóstico en su juventud y en lugar se diagnostica pues un trastorno de salud mental fuerte que hay que tener pues muy en cuenta. Vamos a ver una entrevista, después le van a prestar mucha atención a la entrevista que vamos a ver. Esa entrevista me gusta bastante, es un ejemplo de un caso, yo también les voy a mostrar un ejemplo de un caso de una mujer con autismo para que podamos identificar y trabajar un poco más con esto. Nos vamos a ir acá a casos clínicos en la carpeta de nosotros. Deme un momento. Acá, casos clínicos y vamos a buscar trastorno del espectro autista en una mujer adulta. Bueno, algo que no les había mostrado y que me parece pertinente, bueno, pero ya fue un tema pasado, pero que igual es importante que lo revisen. Este informe, que fue una intervención intensiva, acá, fue una intervención intensiva en un caso clínico de un niño de 5 años diagnosticado con autismo nivel 1 acá, pues en la ciudad de Medellín, en Colombia, pero para que ustedes vean, de hecho es un poco largo, para que ustedes vean entonces toda esa parte del peso al nacer, cómo es la historia médica y psiquiátrica, cómo entonces ha sido esa parte de los cuestionarios complementarios que igual los vamos a trabajar más adelante, para que lo puedan entonces revisar. Y el que vamos a trabajar es este, trastorno del espectro autista en mujer adulta. Este de acá le van a dar clic y nos va a aparecer este caso. Este caso es el caso de Laura, que yo les mencioné a Laura el sábado. Laura entonces es una profesional universitaria, se graduó en diseño gráfico, de hecho es diseñadora freelance. Dice lo siguiente: evaluación de consulta, evaluación por sospecha de trastorno del espectro autista en mujer adulta, derivación por parte de psicoterapeuta tratante ante la presencia persistente de patrones de comunicación atípicos, dificultades interpersonales que son crónicas y una marcada fatiga postsocial. La paciente, esa palabra es muy importante, lo que hablábamos del iceberg del autismo. La paciente refiere haber sentido, entre comillas, ser diferente desde la infancia, manteniendo un funcionamiento social adaptativo, pero altamente costoso. Solicita evaluación formal para confirmar o descartar neurodivergencia. Resulta que aquí, pues en términos generales, ella consulta por primera vez con el psicólogo, que fue quien la derivó a neuropsicología, porque ansiedad, sentía depresión, ansiedad, sobre todo social. Ella entonces empezó a confundir esto y por eso muchas mujeres consultan a psicología o consultan con otro especialista y realmente es autismo. Anamnesis. Miren los antecedentes.
Embarazo normoevolutivo, no hubo ninguna complicación, parto vaginal a término, sin eventos adversos, perinatales, un Apgar bien, desarrollo neonatal adecuado, lactancia materna exclusiva durante los primeros 5 meses. Historias del desarrollo. Motricidad gruesa y fina dentro de los rangos esperados. Control de esfínteres a los 2 años y medio. Inició el lenguaje expresivo alrededor de los 24 meses, con uso formal y articulación del lenguaje, vocabulario sofisticado para su edad, tendencia al monólogo sobre temas de interés. Mira, esta parte ya nos indica algo importante. Dificultades para juego simbólico, eso también nos indica algo importante. Prefería juegos en solitario con reglas predecibles. Trayectoria escolar. Desempeño académico consistentemente alto, un interés especial en materias visuales. Recuerden que ella era diseñadora gráfica freelance y estructurada. Le gustaba bastante el procesamiento visual porque es mucho más alto en el autismo y le gustaba que las materias fueran como muy rutinarias, con muy buenas instrucciones o muy precisas. Dificultades en la integración social, retraimiento, rigidez ante cambios imprevistos. Los docentes describían a la paciente como excesivamente perfeccionista, sensible a las críticas y muy centrada en sí misma. Desarrollo socioemocional, hipersensibilidad emocional y sensorial desde la infancia. Ruidos, etiquetas en la ropa, luces intensas. Mire que ella cuántos años tenía, tenía 31 años y apenas vino a consultar. Entonces eso es lo importante, sobre todo en la parte educativa, estar muy alertas con este tipo de personas. Historia psicológica. Diagnosticada a los 24 años con trastorno de ansiedad social. No es que sea un diagnóstico errado, sí puede tener ansiedad, pero principalmente no social. Es decir, las características de Laura en este caso, que es un nombre que yo cambio con respecto a la paciente, es una paciente basada en hechos clínicos reales. Ella pensaba entonces que tenía ansiedad social, pero no era ansiedad social, era realmente ese burnout social percibido en esa parte del autismo. Tratamiento farmacológico con mejoría parcial, psicoterapia cognitivo-conductual no tuvo resultados significativos y está pues en acompañamiento psicoterapéutico. Observación clínica, contacto ocular breve, intermitente, comunicación verbal fluida, pero con escasa modulación afectiva, lo que hablábamos en una clase pasada. Prosodia monótona, literal en la interpretación del lenguaje, dificultades para captar el doble sentido, ironías o gestos no verbales, lenguaje muy formal y detallado, frecuente uso de tecnicismos, afectividad restringida, aunque con conciencia emocional conservada, lo que mencionábamos. Puede tener alteración en teoría de la mente, pero quizás en otros aspectos de la cognición social puedan suplir esas dificultades. Comportamiento rígido y repetitivo en la organización de objetos durante la entrevista. Miren acá, es muy importante diferenciar. Si una persona solamente ve la historia clínica y de pronto se centra solamente en esto, ¿qué pensaría? Que es un TOC, que es más de corte obsesivo y es más realmente con ese factor B que veíamos entonces el sábado de lo que son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. La evaluación neuropsicológica importante. Mencionábamos también el coeficiente intelectual. Ella está por encima, pues en el promedio están siendo 7, con algunas áreas altas. Acá se aplicó el A22, el módulo 4 porque era una paciente verbal. Esto igual lo van a entender más adelante cuando les explique el A22. Eh, el el RATS también, el CAT. Esto lo voy a dejar acá para que lo tengamos en cuenta posterior. Diagnóstico diferencial, trastorno de ansiedad social y dice lo siguiente, sí, es coexistente, pero el origen de ese malestar interpersonal está vinculado a dificultades estructurales en el procesamiento social, pero no es un miedo o un juicio a la evaluación, que sí pasa en esa ansiedad social. En la ansiedad social es un miedo a ser juzgado, miedo a ser foco, objeto de burla, miedo a la crítica, miedo al fracaso frente a, a un público, algo social. Mientras que en el autismo, esto en Laura específicamente no pasaba. Ella era más bien un agotamiento. Ella mencionaba en la entrevista que se sentía como si hubiese corrido una maratón cuando
estaba en el ámbito social. Trastorno esquizoide de la personalidad también es un factor de exclusión, entonces descartado por presencia de motivación social. Ella quería estar en lo social, ella decía de hecho que en el trabajo pues quería que sus compañeros la invitaran a salir o la invitaran, por ejemplo, a hacer actividades que hacían después los viernes en, pues ya como en el tiempo libre, pero no lo lograba. Y trastorno del espectro autista a nivel 1 de apoyo, confirmado, este sí es el diagnóstico, presencia de historia evolutiva compatible, datos observacionales e instrumentos diagnósticos con convergencia significativa. Se le dio un diagnóstico entonces de trastorno del espectro autista, sin discapacidad intelectual, esta parte es del CIE y del DSM, y la conclusión diagnóstica, para que lo puedan leer, lo puedan conocer. De hecho, es un caso muy interesante. Recuerden que eso es un resumen de lo que es la historia clínica por motivos educativos y de hecho les voy a compartir otro en este momento para que ustedes también lo conozcan. También es un diagnóstico de autismo en una mujer. Miren que a veces resulta muy interesante ese aspecto. Les voy a subir entonces este caso. Bueno, miren acá. Caso clínico didáctico es para que ustedes lo miren, lo analicen sobre el trastorno del espectro. Yo les dejo acá esta, esta parte igual para que ustedes miren y lo analicen. Eh, este sí no se los voy a leer, se los voy a dejar allí en el material de estudio. Vamos a leer algunas cosas. Igual el propósito es que ustedes tengan entonces este caso y que pues eh,
eh, eh, todos los datos reales, nombres fueron cambiados por esa parte de la confidencialidad y los objetivos de aprendizaje es que ustedes puedan integrar esos datos clínicos de historia del desarrollo, resultados de pruebas estandarizadas. Eso les va a servir mucho cuando estemos analizando el tema. Tenemos entonces la siguiente paciente. Paciente remitida a evaluación neuropsicológica de trastorno del espectro autista en la adultez y valoración neuropsicológica completa para orientar intervenciones. Está todo lo perinatal, lo postnatal, está la exploración mental, un resumen de esto porque era larga. Igual acá es larga, tiene 9 páginas, pero antes era más. Baterías de evaluación. Acá les pongo las baterías, igual esto lo vamos a ir revisando paulatinamente, pero para que sepan que se los voy entonces a compartir en el material de estudio, para que lo puedan revisar, para que lo puedan también leer. Es muy interesante analizar ese perfil, ese perfil diagnóstico en las mujeres que se presenta muy diferente. Van a ver que uno tiene que tener mucha experticia clínica, principalmente porque, acá, se los voy a subir de una vez. Uno tiene que tener mucha experticia clínica, principalmente porque acá, ya se los estoy subiendo y les voy a subir este otro también. Acá, el breve, que es para que lo miren, son dos. Entonces, uno es el breve, acá se lo subí. Entonces, acá, caso clínico de autismo, documento completo. Y está el caso clínico también, pero el resumen, para que entonces lo puedan leer de pronto más sencillo, pero les recomiendo muchísimo, es el resumen, es el completo, para que lo puedan entonces analizar bien. Antes de hablar de eso, yo les quiero entonces mostrar algo que es un diagnóstico diferencial con respecto a la deprivación psicoemocional, socioemocional en los niños. Es un diagnóstico diferencial que debemos tener muy en cuenta, principalmente porque a veces el autismo se confunde con otro tipo, ya pasando pues a otro tema, con otro tipo de diagnóstico que es la deprivación socioemocional. Vamos a ver el video y les voy a explicar un poco para que lo puedan comprender mucho mejor. Este video es parte de un experimento. El experimento es de 1965. Es un video donde se hicieron pues, ese experimento sobre los efectos negativos o los efectos secundarios de la deprivación emocional y esa negligencia en los bebés. Debemos tener muy en cuenta, no sé si ustedes le pusieron atención a lo último, que decía que esa deprivación socioemocional causaba autismo. No quiero que se queden con esa imagen, realmente al contrario. La deprivación psicosocial es lo que no es el autismo. Cuando hablamos, y acá ya les voy a presentar la diapositiva, cuando nosotros hablamos de los diagnósticos diferenciales, el más importante de ellos, pero no es el único, como ya hemos mencionado, es la deprivación socioemocional. Es decir, para yo saber si una persona o no, y que de hecho el sábado, perdón, lo mencionábamos en los criterios diagnósticos, si una persona tiene autismo o no tiene autismo, es entender, es ir a esa historia clínica, si hay historia de abuso, si hay historia de maltrato, si hay historia de pronto de negligencia parental, si hay historia de lo que es
una persona institucionalizada, es decir, una persona, por ejemplo, que acá tiene el nombre de bienestar familiar, pero en otros países sé que cambia, son los menores de edad que a muy temprana edad son retirados de ese núcleo familiar primario, porque de pronto ese núcleo familiar primario pues no cumplía con esas expectativas legales, con esas expectativas emocionales. Entonces esa deprivación psicosocial grave y el autismo no van de la mano. Comparten manifestaciones, sí. Ese retraso en el desarrollo del lenguaje lo comparten, comparten problemas en las habilidades sociales, en la dificultad en la regulación emocional, pero son diferentes en cuanto a la causa, son diferentes en cuanto a los patrones y en cuanto también a esos enfoques de, de intervención, son de hecho diferentes. Hablando un poco más profundo, lo que es la deprivación psicosocial grave es un cuadro pseudo autístico y así lo nombran. Es un cuadro que parece autismo, eh, pero no es autismo. Sí, Esmeral, está allí también. Es autismo, es decir, perdón, parece autismo, pero no es un autismo. No tiene el origen neurobiológico del autismo. Entonces, la deprivación psicosocial grave ocurre, como les mencionaba, cuando un niño, cuando un bebé, desde muy temprana edad, ha estado expuesto a maltrato. Es un niño que crece en un ambiente carente de estímulos emocionales, carente de estímulos o vínculos sociales, donde realmente al niño no lo estimulan a nivel cognitivo, no lo estimulan a nivel de lenguaje. Entonces, claro, eso puede causar una situación de negligencia extrema y pues, eh, o puede estar también inmerso pues en un tema de abuso físico, abuso social y al fin y al cabo eso también genera cambios a nivel cerebral en los niños. La violencia cambia a nivel estructural. Y al fin y al cabo también provoca esa alteración en el desarrollo, en el patrón de desarrollo normal que debe tener un niño, porque hay una falta de interacción con los padres o con los cuidadores, porque no se le estimula el lenguaje, porque el niño a nivel cognitivo no tiene otros estímulos. Entonces, claro, llega un retraso en ese neurodesarrollo en diferentes áreas, principalmente en la comunicación, esa parte del lenguaje y la parte de la socialización, pudiendo entonces confundirse con un autismo. Pero realmente los niños eh, con deprivación socioemocional, con una muy buena intervención, ya no tienen dificultades ni en la pragmática, no tienen dificultades en la dependencia de pronto emocional. Son personas entonces que realmente van a mejorar. Si el ambiente mejora, el niño mejora. Si yo quito al niño del ambiente con deprivación socioemocional y le doy apoyo y todo lo que necesita, pues la condición se, se pone más estable. Entonces, la diferencia clave es la causa. ¿Cómo así? En la deprivación psicosocial es una respuesta al entorno. Es el niño que está expuesto a un entorno de violencia, un entorno de negligencia, un entorno de abandono y responde, su proceso de neurodesarrollo responde de manera negativa. Entonces hay un retraso. Mientras que en el autismo es de origen neurobiológico, ¿sí? Entonces eso es importante porque en la deprivación socioemocional es un niño que genéticamente no está predispuesto al autismo, solo que el ambiente, solo es el ambiente, influye en ese desarrollo. Y que pues claro, los niños con una deprivación psicosocial van a mejorar notablemente eh, cuando ya se le proporciona ese entorno adecuado, mientras que el autismo, pues sabemos que es de larga data, acompaña a la persona durante toda la vida, que sí, necesita apoyo y un apoyo continuo, pero que el nivel de mejoría, comparándolo, no va a ser igual a lo que tenemos, por ejemplo, con la deprivación socioemocional. Entonces, ese es el primero, la deprivación socioemocional grave, donde les mencionaba acá, ese cuadro puede causar un cuadro pseudo autístico, pero que esa reciprocidad social no es completamente atípica y que los déficits son reversibles. Otro, trastorno de la comunicación social, que es un trastorno pragmático de la comunicación social, que también lo mencionábamos cuando estábamos trabajando los trastornos del neurodesarrollo al principio. Entonces acá, en ese trastorno pragmático de la comunicación,
Digámoslo así, que la diferencia clave es que carece de intereses restringidos, no hay estereotipias, es decir, no hay como tal comportamientos característicos del autismo, a diferencia de lo que sí podemos encontrar entonces en el autismo como tal. Quiero confirmar si en este momento me ven bien la pantalla o no. Bueno, Jorge dice no, debe ser la conexión. Listo, la mayoría me dice que sí. Entonces, Eh, como les mencionó, los trastornos de la comunicación social solo es en esa parte pragmática, es decir, no hay comportamientos repetitivos que son característicos del autismo y las dificultades como tal, eh, pues para el uso social de la comunicación verbal y no verbal, sí son similares en el autismo, pero solamente está presente la parte pragmática, no está comportamiento lo repetitivo típico del autismo. Otro que es importante tenerlo en cuenta es este, más adelante acá, que algunos ya los he mencionado, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Acá, que puede concomitar, pues acá lo que pasa es que los problemas de interacción social en el TDAH no son por problemas ni en ni la parte pragmática, ni en la reciprocidad socioemocional, ni tampoco son dificultades de pronto porque no comprendan las emociones de los demás, sino que son dificultades dadas porque por la impulsividad. Entonces, muchas veces los niños y las personas con TDAH van a tener de pronto problemas en cuanto poder regular sus emociones, poder regular sus impulsos, es decir, son las personas entonces que pueden de pronto tener un compañero al lado y pues tener un momento impulsivo y tirarle algo y a veces no premeditar hasta qué punto de pronto puede o molestar al otro o herir al otro. De hecho, hay un caso, fue en un colegio donde un niño tenía pues un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en un grado de moderada a severo. Tiene 8 años. Estamos hablando de un niño relativamente pequeño, ya casi va a cumplir 9. Eh, Cuando estaban, y de hecho era el más grande del curso, de su curso, cuando estaba en una actividad con otro compañero jugando, lo que hizo fue tirarle un lápiz al otro compañero, tirárselo, no con la intención, esa es la diferencia, no es una intención, sino que se lo tiró jugando, pero no premeditó que ese lápiz podía, pues un lápiz con punta, no es un lápiz sin punta, pues un lápiz, que cuando tú lanzas un lápiz, pues puede caer así, pero desafortunadamente pues al compañerito le cayó así. Entonces, miren que no es la intención. Las dificultades en las interacciones sociales de las personas con TDAH vienen por eso, o porque tienen tanta energía en muchos casos que a veces sus otros compañeros dicen, bueno, ya no queremos jugar, pero no como tal por lo que es el componente propio del autismo. ¿Se pueden dar juntos? Sí, se pueden dar juntos. De hecho, hablábamos que, pues, es muy común que el autismo y el TDAH pues tengan como tal una concomitancia. Acá, antes veo podría explicar un poco el trastorno de la comunicación social, sí. Esa parte pragmática, ¿la pregunto más o qué dudas específicas tienes? Mientras le menciono que es muy importante también tener en cuenta, igual ya voy a lo de TDAH porque me parece importante, algo que es el mutismo selectivo, muy común en los niños. El mutismo selectivo es precisamente como dice la palabra, seleccionar, hablar en situaciones específicas, con personas específicas, en un contexto específico. Entonces, es una incapacidad de hablar en ciertas situaciones. Solo lo hace o en casa o solo lo hace cuando se siente bien.
Entonces, ese mutismo selectivo, el niño tiene habilidades sociales, el niño no tiene comportamientos restringidos ni repetitivos, no, y solo habla en un entorno seguro, mientras que en el autismo, recordemos que esto veíamos, es importante tenerlo presente porque en el autismo es en todos los contextos. No quiere decir que es más autista en la casa que en el colegio, más autista en el colegio que en la casa, no, es en todos los contextos donde va a tener esa dificultad. Vamos a ver una diferencia de lo que es el autismo y el TDAH que me parece fundamental tenerlo muy presente. Ahora sí analicemos cuáles son esas causas y esos factores de riesgo para el trastorno del espectro. Entonces ya hemos visto que los genes tienen una fuerte implicación. Actualmente esas investigaciones han demostrado que hay una alta carga genética, es decir, hay un factor grande de heredabilidad, pero que no solamente es la carga genética. No podemos hablar ni por un lado del ambiente, porque sería entonces lo que mencionamos ahora, por ejemplo, en la deprivación socioemocional sería únicamente el ambiente. Pero cuando hablamos entonces del autismo es una combinación de lo que es la parte genética y la parte ambiental, que hay unos riesgos, que hay unas condiciones que aceleran de pronto o que aumentan más bien esa probabilidad de tener autismo, es tener un hermano con trastorno del espectro autista, tener un padre o una madre de mayor edad que haya pasado de pronto esa gestacional típica, tener ciertas afecciones genéticas como el X frágil, como el síndrome de Down, como el cromosoma, perdón, como el síndrome de Angelman, y tener un peso bajo al nacer. Vamos a hablar de esas bases neurogenéticas que tiene el trastorno del espectro autista. Para ello, necesitamos tres factores importantes, que es de la genética y ambiente. Primer punto, una alta heredabilidad. El segundo punto son múltiples genes que están implicados. Y el tercer punto son mutaciones espontáneas, mutaciones de nuevo. Vamos a explicar entonces cada uno. Bueno, Claudia nos pregunta, Claudia Sonia, entonces el autismo y el síndrome de Asperger son diferentes, sí. Como vimos en el video, se absorbió. Ya no se habla de autismo, no se habla de síndrome de Asperger, sino que se habla de un trastorno del espectro autista con nivel uno. Entonces sería entonces, primero una alta heredabilidad, múltiples genes implicados y mutaciones espontáneas. Cuando hablamos entonces del autismo, hablamos de un desorden poligénico, es decir, múltiples genes que están implicados en esa carga de la persona. Entonces, cuando hablamos, y por eso es tan importante hablar de esas bases neurogenéticas y esos factores genéticos que están implicados en el autismo, porque aún no se conoce una causa exacta del autismo, es decir, no es igual a lo que vemos en el síndrome de Rett, que en el síndrome de Rett sí entendemos que es puramente genético. Acá todavía no están puramente comprendidas, se han ido identificando esos factores genéticos, ya vamos a ver cuáles son algunos genes que están implicados, pero no solamente ni genética ni ambiente. Vergen y también alteraciones en ese desarrollo cerebral que van a forjar un papel clave en la aparición. Entonces, cuando hablamos del primer punto, de esa alterabilidad, de hecho se estima que eh, existen, pues, en términos de probabilidad de un 50 o 90% de que se pueda desarrollar autismo si ya hay una persona dentro del núcleo familiar primario con autismo. Es decir, las investigaciones han mostrado que si un niño, por ejemplo, tiene autismo, hay una mayor probabilidad de que un hermano también lo desarrolle, sobre todo aumenta su probabilidad si son gemelos monocigóticos, gemelos idénticos, no mellizos, porque mellizos serían disigóticos, serían monocigóticos que pues serían mellizos, hermanos exactos, idénticos, gemelos, y que también hay múltiples genes implicados. De hecho, se estima que alrededor
de 100 genes están asociados con el trastorno del espectro autista. Entonces, miren que a diferencia de lo que vimos del V, de 3A, que es uno de los genes que vimos, del síndrome de Angelman, a diferencia del síndrome de Rett, a diferencia de otros síndromes genéticos, por ejemplo el X frágil, pues el autismo no tiene un único gen. Entonces, identificar un único gen sería difícil. Entonces, hay múltiples variaciones genéticas que se han identificado y esto genera un mayor riesgo. No quiere decir que si hay un gen ya la persona tenga autismo. No, recuerden lo que vimos de epigenética. El ambiente, el ambiente inhibe y estimula. Entonces, si yo tengo una persona dentro de mi núcleo familiar que tiene autismo o dos personas que tienen autismo, pues aumenta esa probabilidad, pero no quiere decir que sí o sí, pues vaya a tener trastorno del espectro autista. Y también hablamos de lo otro, de lo que son mutaciones espontáneas, que son mutaciones em, de novo, es decir, son mutaciones que ocurren de manera esporádica, no estaban controladas, son espontáneas en ese esperma o en ese óvulo de los padres, que no están presentes en la genética, por eso se llaman mutaciones de novo, porque son nuevas. Y que estas mutaciones influyen en el desarrollo también del feto. Acá les dejo entonces esa parte del resumen, aunque muchos ya lo vimos, lo que son esos cromosomas que están implicados, los genes implicados, que hay una tendencia familiar, los gemelos monocigóticos que les acabo de mencionar, y esto, esa parte de los cromosomas se relaciona con esa principal causa de discapacidad, pero de tipo hereditario. Acá igual les coloco el recuerdo para que lo tengan en el material pues en la diapositiva, más del 80% del riesgo de autismo tiene base genética. Se han identificado lo que les mencioné, más de 100 genes relacionados, muchos de los cuales regulan ese desarrollo neuronal. La sinapsis, la plasticidad cerebral, entre ellos, estos tres, que son genes que van a afectar esa formación y el mantenimiento de sinapsis en el neurodesarrollo, que es fundamental, y estos dos que van a estar implicados en la regulación del desarrollo cerebral. Pero miren lo importante. Aunque hay genes asociados, el autismo no suele ser causado por un solo gen, sino una combinación compleja de variantes genéticas, a menudo interactuando con la parte ambiental. Fundamental tener en cuenta esa parte. No, ya no se habla de síndrome de Asperger. No, no existe el término ya. En el DSM-5TR y en el CIE-11 no vamos a encontrar nunca Asperger. Esto ya lo habíamos explicado. Entonces, es la principal causa de discapacidad intelectual hereditaria, lo que es el X frágil y el trastorno genético, que ya lo habíamos mencionado. Una pregunta que es muy común, ¿se puede prevenir? No, el autismo no se puede prevenir, pero sí se puede detectar temprano y ofrecer intervenciones oportunas, lo cual mejora significativamente el desarrollo del niño o la niña. Y vamos a pasar al descanso para entender esas bases neurobiológicas del autismo. Recording in Vamos a hablar de las bases neurobiológicas del trastorno del espectro. Cuando hablamos entonces del desarrollo del cerebro autista, debemos de entender que hay defectos en la migración neuronal, que hay un retraso en la mielinización de los lóbulos frontales, que
va a haber mayor densidad dendrítica, que también entonces, que también entonces hay alteraciones en la sinaptogénesis cortical, hay menor poda neural y hay menos células cerebelosas en el lado derecho. Entonces vemos dos componentes importantes, alteraciones en el desarrollo cerebral y lo que son factores de riesgo ambientales de los que ya en algún punto habíamos mencionado. Entonces, hablando del cerebro puntualmente autista, vemos entonces que hay una conectividad entre regiones cerebrales que va a ser atípica. Entonces hay dos componentes, una que es una hiperconectividad local y el segundo punto que es una hipoconectividad más a distancia, es decir, una conectividad menor a- hacia esas áreas que están más distantes. Pero cuando me refiero a hiperconectividad local, ¿a qué me refiero? Que hay una comunicación que es excesiva entre neuronas que son muy cercanas, es decir, hay una sobreconectividad lo que hace entonces, o lo que explica que se den esos intereses restringidos, que se den habilidades de pronto específicas, por ejemplo, la parte de la memoria de pronto tan detallada como en algunos casos que hemos visto, que puedan destacar en algunas áreas con lujo de detalle en matemáticas, música, y la hipoconectividad se refiere a esas conexiones que están mucho más alejadas, es decir, las estructuras que están más alejadas van a estar con menor em, conectividad, con menor potencia. Entonces va a afectar funciones ejecutivas, va a afectar también esa integración sensorial, la integración social, la teoría de la mente, la planificación ejecutiva. Y que vemos entonces un desarrollo en el autismo acelerado y atípico. Acá entonces les pongo un resumen de lo que les estoy mencionando. Entonces, conectividad cerebral, hiperconectividad local, sumado a eso, una hipoconectividad más global. El desarrollo cerebral entonces va a tener un desarrollo temprano excesivo. ¿Cómo así? Cuando los niños están pequeños, desde el autismo, durante esos primeros años de su vida, el cerebro autista experimenta un crecimiento exponencial, un crecimiento que es excesivo en cuanto al volumen cerebral, especialmente en lo que es la corteza prefrontal, en lo que es el cerebelo, en lo que es la parte más de la amígdala. Entonces, de los 6 a los 2 años de edad, en ese periodo, que es una etapa crítica para lo que es el desarrollo cerebral, ese desarrollo social, ese desarrollo comunicativo, pues va a tener un crecimiento, lo que hace entonces que haya menor poda neural, la menor poda neural hace entonces que tenga una hiperconectividad. ¿Qué es esa poda neural o qué es la poda sináptica? El cerebro no tiene o no deja todas esas conexiones libres, hace una poda, como podar maleza, como coloquialmente se habla de pronto en un jardín. Entonces, esas conexiones que son menos fuertes, las más débiles, las que de pronto no tienen una conducción sináptica óptima, son rechazadas, se eliminan. ¿Para qué? Para optimizar ese funcionamiento cerebral. En el tercer punto están las estructuras, eso con respecto al segundo punto, que es el desarrollo cerebral. En el tercer punto están esas estructuras específicas. Entonces, vemos que hay ciertas estructuras puntuales que van a estar con un tamaño menor, con una conectividad con otras áreas diferentes, sobre todo en el autismo. Entonces, ya hemos hablado de la corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas, la planificación, la parte del autocontrol, la parte de la capacidad de inhibir la toma de decisiones y que altera esas conductas rígidas, esas conductas que son repetitivas, estereotipadas. También el cerebelo, que yo al principio en la imagen grande les mostré. De hecho, el cerebelo no solo es una estructura en nuestro cerebro que va a participar en la coordinación motora, sino que participa en lo que es la atención, en ese procesamiento sensorial y que en el autismo hay cambios estructurales que se van a asociar con esa torpeza motora, con esa desregulación sensorial, con esa de pronto sobreatención. Y la amígdala, que también la amígdala es clave en ese procesamiento de las emociones y ese reconocimiento de lo que son las expresiones faciales. Entonces, en el autismo va a estar hiperactiva, va a estar una amígdala em, alterada
lo que al fin y al cabo se va a relacionar con esa ansiedad social, con esa dificultad para leer las emociones. No solamente tenemos parte de la genética que se las expliqué, que son variantes múltiples que afectan la sinapsis y el desarrollo, sino que también tenemos los neurotransmisores, que hay desequilibrios en GABA, desequilibrios en glutamato y desequilibrios en lo que es la serotonina, la oxitocina y la vasopresina. Empecemos por esos dos. La oxitocina y vasopresina son eh, hormonas que van a estar relacionadas con lo que es el vínculo social, el apego social, el relacionamiento. Entonces, claro, como sabemos que en el autismo hay un déficit crucial en lo que es el tema del vínculo social, pues hay una baja disponibilidad de la vasopresina y la oxitocina que al fin y al cabo, pues dificultan el tema de la empatía, dificultan el tema de la teoría de la mente, de la interacción social. Y tenemos otros dos, que es GABA y glutamato. GABA es un neurotransmisor que es inhibidor y glutamato es un inhibidor. Cuando hay muchos niveles de glutamato, entonces provoca una sobrecarga sensorial y ansiedad. Por eso es un excitador. Y GABA, que es un inhibidor cuando hay bajos niveles, es decir, cuando hay un déficit GABAérgico, entonces hay hiperactividad neuronal, dificultad para inhibir de pronto esos estímulos que pues no son relevantes o comportamientos que van a estar pues como muy repetitivos. Y en el penúltimo punto tenemos una neuroinflamación, que es una activación de la microglía y las citoquinas. Hablamos entonces que eh, lo que es la microbiota intestinal, es decir, hay una relación o se está investigando, porque todavía no podemos hablar de conclusiones investigativas, pero sí se está investigando y sabiendo un poco más de lo que es esa microbiota intestinal y ese eje intestino-cerebro que pues va a estar implicado en esos síntomas del espectro autista. Lo que les mencionaba, entonces un exceso de sinapsis, 40.000 sinapsis nuevas por segundo, antes de los 2 años, que poco a poco, a medida que el cerebro se va especializando, pues la idea es que esa parte se vaya mielinizando, que se vayan dando pues un fortalecimiento de esas conexiones que son más útiles y las inútiles de pronto no estén, pero no ocurre en el autismo. Por eso hay una hiperdensidad, no hay buena poda neuronal o neural. Y en el adolescente se espera que esa poda neural llegue al 50%. Eh, en cambio, en el autismo llega solo a un 16%, que es muy poco. Entonces es importante tener en cuenta esta parte, pues porque es lo central en el autismo. Igual recuerden, hasta el momento no se ha identificado un marcador biológico totalmente confiable. No podemos hablar, por un lado, o aislado, el tema del ambiente, ni por otro lado alejado lo que es el tema de la parte genética, que de hecho hay pues una alta carga genética que hay que empezar a estudiar. Morning in progress.
Hablemos de las generalidades del neurodesarrollo. Resulta que para comprender, para entender qué es el neurodesarrollo, vamos a desglosar el término. Entonces, ¿qué es lo primero que se nos viene o qué es lo primero que se le viene a una persona cuando piensa o cuando le dicen neuro? Muchas personas podrán decir que neuro quiere decir cerebro, que quiere decir quizás sistema nervioso, que quiere decir aprendizaje, que quiere decir de pronto habilidades cognitivas como la atención, la memoria, la función ejecutiva, mm, que tiene que ver con habilidades, con trastornos. Y si a una persona de pronto en la calle le preguntáramos qué es desarrollo, puede decir muchas cosas. Puede decir cambio continuo, tiene de pronto otra persona que ver con la maduración del cerebro, tiene que ver con evolución, de pronto dice que desarrollo tiene que ver con cambios biológicos y ambientales. ¿Qué es el neurodesarrollo como tal? Es un proceso que es biológico, que nos permite madurar, que nos permite entonces tener una buena relación entre sistema nervioso y habilidades, habilidades como físicas, habilidades cognitivas, habilidades también de corte emocional, como lo que ya hemos mencionado nosotros a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, vamos adquiriendo mejores habilidades, sobre todo de índole emocional. ¿Y por qué es importante saber qué es el neurodesarrollo? Porque es importante saber que hay hitos, que hay parámetros del neurodesarrollo, porque cuando conozco y cuando comprendo lo que pasa en cada uno de los periodos, si sé que, por ejemplo, a los 2 años, una persona, un niño, me puede estar diciendo alrededor de 50 palabras, pues bueno saberlo porque vamos a identificar si hay algún retraso, si hay de pronto alguna desviación. Entonces, identificar ese déficit como tal. Tenemos entonces tres fases que debemos tener en cuenta. La parte prenatal, lo perinatal y lo postnatal. Entonces, con la parte prenatal son causas conductuales, como el consumo de sustancias psicoactivas de la madre, como el consumo de tabaco, como el alcoholismo, como la madurez parental. Lo perinatal podemos tener entonces mutaciones, podemos ver alteraciones genéticas, podemos ver quizás lo que son esas alteraciones cromosómicas y en la parte postnatal puede ser una hipoxia, una prematurez, unas lesiones al momento del nacimiento o lo que mencionábamos ahora, ese rechazo de pronto de los padres. El neurodesarrollo es un proceso que es dinámico, es un proceso que es una interacción entre lo que está en el medio ambiente y el niño. Tiene que ver con una predisposición genética, sí, pero si el ambiente no es un ambiente rico, no es un ambiente óptimo, no es un ambiente que le llene al niño de pronto como de conocimiento, de estimulación, por más buen proceso de neurodesarrollo que previamente se tenía, pues no vamos a hacer mucho. Entonces se obtiene de una maduración del sistema nervioso, de esa parte de las funciones cerebrales y que el desarrollo del cerebro es un proceso complejo, que es preciso y que comienza entre esas primeras fases de la vida cerebral de la persona y que va incluso hasta la adultez. Cuando me refiero a la adultez es que alrededor de los 25 años, bueno, 25 30 años, se está terminando de configurar nuestro prefrontal, que es la única zona en la que se tarda en madurar, en mielinizar. Entonces, el cerebro de un bebé recién nacido pesa alrededor de 350 gramos. Ya a los 2 años pesa 1050, en el adulto 1400 gramos. Esto depende también de factores genéticos, de factores hormonales. Va a ser más pesado, por ejemplo, el cerebro de un varón que la de una mujer, pero no porque, acá, no porque sean más inteligentes, no, eso no tiene nada que ver. Es porque pues, hay factores hormonales que hacen que el cerebro sea más pesado. Y es importante también aclarar que en ese proceso de neurodesarrollo existen elementos que son importantes. Periodo crítico del neurodesarrollo, un periodo sensible y un periodo de neuroplasticidad que los va a atravesar a los dos. Es decir, la neuroplasticidad ya la vamos a ver, pero es ese proceso que permite que tanto periodo crítico como periodo sensible tengan un buen resultado. Morning. El neurodesarrollo, para saber si una persona tiene un retraso o no, en ese proceso de neurodesarrollo tenemos lo que son los hitos. Los hitos son conductas, son habilidades, los hitos son
destrezas específicas que un niño debe lograr. Y tenemos entonces el tiempo, donde salen los periodos sensibles y los periodos críticos. Es decir, el tiempo es el periodo de adquisición de cierto hito, de cierta habilidad. Entonces, son como ventanas de tiempo, ventanas temporales donde el cerebro va a estar mucho mejor preparado, donde el cerebro tiene mejor capacidad de desarrollar ciertas habilidades que otras. Entonces, acá dice, el cerebro no se desarrolla en todas partes de igual manera. Existen áreas que van a madurar antes que otras porque las necesitamos. Un ejemplo, las áreas de, del lenguaje no van a madurar antes que lo que es las áreas de lo sensitivo, de lo sensorial. ¿Por qué? Porque necesitamos al fin y al cabo que esas áreas permitan que la persona pueda tener un buen lenguaje. Sin visión, sin audición, pues yo no puedo tener un buen proceso de lenguaje. Entonces, por eso hablamos de que existen áreas que maduran antes que otras y áreas que son más indispensables en cuanto al tiempo que otras. Y hay momentos donde el cerebro está más sensible, pero también hay momentos donde el cerebro está más crítico para desarrollar ciertas habilidades. Veamos un poco lo que es el periodo crítico. El periodo crítico, la misma palabra lo dice, es crítico, es sumamente importante. Ese periodo crítico es una ventana temporal muy corta en el tiempo. Es una etapa donde eh, lo que es el sistema nervioso, especialmente, va a estar sensible a lo que son experiencias, a lo que son estímulos, por eso es tan importante ahí en ese periodo crítico. Pues el entorno, un entorno ya sea educativo o un entorno a nivel del hogar, porque durante esos periodos el cerebro tiene una alta plasticidad, el cerebro tiene una plasticidad cerebral elevada, es decir, el cerebro puede cambiar, el cerebro es moldeable y que se adapta con mayor facilidad cuando nosotros estamos más pequeños. No quiere decir que nosotros no tengamos plasticidad ya siendo adultos, sí, pero en una menor medida. No es lo mismo tener, estar en esas primeras décadas de la vida a estar de pronto ya en unos 50, 60, donde sí hay neuroplasticidad, pero está menor que en un cerebro de pronto apenas reciente. Entonces, en ese periodo crítico, lo que pasa es que la plasticidad está elevada. Entonces, eso significa que el cerebro cambia, que el cerebro se adapta con mayor facilidad, pero que también, desafortunadamente, el cerebro está más vulnerable a la falta de estimulación o a, a esas experiencias traumáticas, violentas, negativas en general. Entonces, hay algo importante y es que el periodo crítico es muy limitado en el tiempo. Entonces, si no se recibe esa información en ese momento, si el cerebro no tiene los estímulos necesarios que se requieren en ese periodo, pues ciertas habilidades pueden de pronto no desarrollarse correctamente o ser muy difíciles de recuperar después. Por eso se asocia con funciones mucho o muy puntuales, muy específicas, lo que es la visión, lo que es el lenguaje, lo que es de pronto ese apego emocional, lo que es el desarrollo motor, y que biológicamente está determinado, pero modulado por el ambiente. Miren que el ambiente siempre forma parte de. Cuando habla de los periodos críticos, habla, por ejemplo, de una visión, esa percepción visual. Entonces, si un ojo no recibe el estímulo adecuado, por ejemplo, esa visión con un estrabismo no tratado, entonces puede haber un ojo vago, o si el lenguaje de pronto no es una persona que en esencia tenga ese estímulo del lenguaje, pues va a tener un retraso también en el lenguaje. Y tenemos el periodo sensible, que es un periodo más amplio. En un momento conecto el computador.
Bueno, y como les decía, el periodo sensible es una ventana mucho más amplia comparándola con ese periodo crítico, donde es una ventana muy estrecha, una ventana muy corta. Acá tenemos algo importante y es que el periodo sensible es eh, una etapa, una ventana ideal para aprender, para nuevas habilidades. No excluye, y eso es algo muy importante, que de pronto el aprendizaje ocurra después, pues con más dificultad, sí, pero que en este caso el lenguaje de los adultos, por ejemplo, podemos aprender un idioma cuando tenemos 30, 40, 60 y a eso hablamos del periodo sensible. Mientras que en el crítico no, si no ocurre el estímulo, ese desarrollo pues va a ser irreversiblemente afectado. Entonces el periodo sensible es un periodo largo, es un periodo donde vamos a estar mejor preparados o nuestro cerebro va a estar más receptivo a lo que es la simulación. Entonces, va a facilitar el proceso de aprendizaje, va a facilitar, por ejemplo, el periodo de la lectoescritura. Si no se adquiere esa habilidad con el tiempo, todavía es posible desarrollarla más adelante, por eso hay personas que aprenden a leer tarde y es gracias a ese periodo sensible, por ese periodo de neuroplasticidad. Acá hay algo importante y es una alta plasticidad, es decir, el cerebro responde de forma óptima a los estímulos en este periodo también hay una carga de neuroplasticidad, pero sí, aunque no hay un tiempo límite del periodo sensible, nosotros sí tenemos un pico de sensibilidad que es en esas primeras fases del periodo de neurodesarrollo. Entonces, la idea del periodo sensible es cuál, es que nos facilita habilidades como el lenguaje, como el control emocional, como la coordinación visomotora, como la lectoescritura. Y si hay falta de pronto de estímulos adecuados, pues puede haber un desarrollo mucho más lento, pero no necesariamente tiene que ser irreversible. Lo que es entonces el periodo crítico, recuerden que es una ventana del tiempo que nos permite desarrollar eh, una habilidad determinada. El periodo sensible entonces es una ventana más amplia de aprendizaje. Y el periodo de neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse a las noxas, a esas afectaciones que son significativas. Vamos a dejar acá porque no quiero que esta parte quede eh, suelta. Es importante entender esa parte de lo que es la ontogenia, el sistema nervioso. Y quiero entonces escucharlos con algunas preguntas que puedan tener. Bueno, nos dicen lo siguiente. Un equipo interdisciplinario de pedagogo, especialista en la comunicación, psicología y especialista en motricidad pudiesen identificar, pudiesen identificar a un niño con autismo, quizás por medio de la observación y de pruebas psicológicas, inventarios o test. Sí, pues la idea es que sea un diagnóstico multidisciplinario. Es fundamental. Es decir, no solo, o la idea no es que solo sea por un especialista, sino que sean varios
En este caso ahí que pues está el psicólogo, sí puede aplicar esa parte de pruebas psicológicas, pero es muy importante y hay dos pruebas gold estándar, es decir, dos pruebas importantes, que es el ADR y el A22 que vamos a ver de hecho mañana, donde son pruebas que previamente se requieren de certificación previa. No solamente para la aplicación, sino sobre todo para la interpretación de las pruebas. Pero sí, en general ese equipo multidisciplinario puede certificarse y puede realizar un diagnóstico correcto desde las diferentes áreas, desde la parte psicológica, sobre todo esa parte de motricidad, el fonoaudiólogo, en ese caso, pues especialista en la comunicación. Sí, Yurin, es un tema muy interesante. El miércoles 10. Bueno, por acá veo una pregunta de Eliet Rangel, no sé si así se pronuncia tu apellido, dice lo siguiente: por las alteraciones de las hormonas en el adecuado funcionamiento del cerebro, a las personas con autismo se deben medicar. No, no todas las personas con autismo pues son candidatas para el hecho de la medicación o del tratamiento farmacológico. Pueden existir, sí, lo que tú mencionabas y lo que ya ahorita explicamos, esas alteraciones en los neurotransmisores, GABA, serotonina, donde entonces sí, van a influir en la regulación de la conducta, van a, regulación a influir en la regulación de la emoción y de la de interacción social. Pero pues no hay un medicamento que cubre o que trabaje el autismo como tal. Hay personas que, por ejemplo, pues tienen igual las alteraciones hormonales y de los neurotransmisores, pero no se medica pues de una forma automática. Solamente si hay síntomas como emocionales que ameriten la parte de la medicación. Pero por acá, Jenny nos pregunta, muy buenas noches. Quisiera preguntar acerca de la estimulación transcraneal. ¿Podría utilizarse específicamente en el trastorno del espectro autista? Pues esa estimulación magnética transcraneal. Eh, pues esa corriente directa sí es una técnica que pues, se utiliza en el autismo, no es única y exclusiva para el autismo, puede ser prometedora, de hecho las investigaciones muestran que son prometedoras, pero pues todavía no hay la suficiente evidencia científica para usarla de manera rutinaria en el autismo, apenas están, digámoslo así, utilizando de manera experimental, los experimentos sí han mostrado pues buena evidencia, pero no la suficiente como para ya ponerlo en los protocolos de centros especializados para trabajar el autismo, pero promete. Rodolfo nos dice, el tema es muy bonito, soy madre y docente de un se llama Rodolfo Bernardo Quispe. El tema es muy bonito, soy madre y docente de un joven de 17 años con autismo, qué bonito. Sí, de la rusa, los materiales ahí también incluyen las diapositivas. Hay dos que se relacionan. Dice lo siguiente. Pensé que era de la misma persona, ¿no? Mercedes nos dice, buenas noches. ¿Qué tan cierto es que afecta mucho la alimentación de mucho azúcar en los niños con autismo? Pues como tal, el autismo no causa, los azúcares no causan ningún trastorno en el neurodesarrollo, pero sí puede de pronto ese consumo elevado, es decir, cuando me refiero que se come un dulce, pues no, pero sí cuando hay un consumo repetitivo, elevado, va a interferir en el sueño, en todos los niños, en ese patrón de sueño, en ese patrón de comportamiento, en la salud general. Por eso la recomendación es que no se involucre sobre todo esos edulcorantes procesados en el tema como tal de, de ningún proceso de neurodesarrollo.
Bueno, Yuri nos dice, tengo una duda. A un niño de una amiga tiene 2 años, lo acaban de diagnosticar con autismo, pero yo veo que sigue órdenes. No habla, pero le ponen cantitos y hace lo que dicen los cantos. Pues realmente el hecho de que no sea o no siga instrucciones no es em, o que siga instrucciones, pues hay pacientes con autismo que siguen y otros que no siguen instrucciones. Realmente pues ese no es el centro del autismo. Bueno, nos pregunta Jesús, ¿existen medicamentos naturales que funcionen como la venlafaxina? No, hasta el momento no hay pues ningún medicamento que sea naturista que exista o que haga lo mismo que haga la venlafaxina. Realmente no, pues no hay plantas o no hay suplementos que bloqueen. Actualmente pues en la investigación puede que dentro de unos años cambie esta respuesta que te estoy dando, pero realmente no hay ninguna planta o no hay pues como ningún ámbito natural, porque pues las plantas son suplementos, ¿cierto? Y ellos no bloquean de forma selectiva lo que hace la venlafaxina de lo que es esa serotonina y el otro neurotransmisor que es la norepinefrina o noradrenalina, como lo hacen los fármacos de laboratorio. Igual, todos los fármacos pues son muy seguros, ¿cierto? Seguros, no existe un equivalente a, no. Bueno, por acá una pregunta que nos la hace Claudia. Nos dice, buenas noches. Espera que ya. Buenas noches. Desde su experiencia, ¿consideras que la inclusión sí es un proceso que realmente beneficia a los niños con autismo? Sí, sí es bien hecha, porque tampoco se trata de una inclusión forzosa, como una inclusión forzada o que los niños estén ahí por estar, no. La pregunta es muy importante, principalmente porque eh, la inclusión sí beneficia a los niños con autismo desde muchos ámbitos. Primero, el ámbito social, porque también, por ejemplo, muchas veces cuando son colegios en casa, pues, o se me fue la palabra de cómo se llama, eh, pues como casa, escuela realmente pues no va a tener unas habilidades de la interacción social y al contrario, lo que vamos a hacer es lo contrario. No es que ellos no quieran socializar, sí lo quieren y de hecho muchas personas con autismo lo quieren, solo que no saben cómo. Entonces, claro, si está de pronto en un ambiente que no tiene un par, que no tiene una persona con quien socializar, pues vamos a ralentizar mucho más esto. Y que la inclusión no es solo estar, como les menciono, en un mismo salón, no es poner al niño adelante, no, la inclusión no es eso, es crear realmente esas condiciones ambientales, mejorar, por ejemplo, los estímulos, poder entonces que el niño participe, que el niño aprenda, que el niño se sienta aceptado. A veces garantizar ese apoyo es difícil porque entiendo también a los docentes, un ejemplo, 20 niños, 30 niños en un aula, sumándole a eso de pronto niños con trastornos del neurodesarrollo, es complejo para los docentes, pero también está el diseño universal para el aprendizaje que lo que busca es eso, que desde esas múltiples formas de entender el mundo, pues se le puedan brindar esas garantías educativas, que pueda estar también o en una sensibilización con esa comunidad escolar. eh, que son pues docentes u otros compañeros para que pueda tener una mejor adaptación. Pero sí, la inclusión es altamente beneficiosa, muchísimo, muchísimo. Muchos niños con autismo han podido mejorar y, y, y créame que es necesario. Si se sabe hacer, es decir, una buena inclusión, no, no como les digo, estar por estar en un aula de clase. Bueno, vamos entonces a dejar acá y mañana continuaremos con esta otra ronda de preguntas que por acá eh, veo otras. eh,
Sí, o sea, es muy similar, pero no es la misma. Y lo mismo está en estudio, pero no es como tal un tratamiento ya que digan, sí, es que esto es lo que más funciona. No, por ahora no, sigue en estudio. Esperemos que dentro de un tiempo, dentro de 1 o 2 años, pues pueda avanzar y se puede hacer esa parte de la estimulación transcraneal. Bueno, entonces vamos a dejar acá. Mañana entonces tenemos un nuevo día. Espero que descansen muchísimo. Nos veremos nuevamente mañana. Chao. Que estén muy bien.